Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Velázquez Hernández. El día de hoy vamos a presentar el siguiente video con el objetivo de que el alumno calcule el perímetro y área de polígonos regulares. Entendamos que en geometría un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértice. El polígono es el caso bidimensional. En la práctica, tiene como propósito que el alumno construya polígonos regulares con regla y compás, calcule el perímetro y el área de manera analítica y utilizando estambre, resistol, hojas de color y acetato realizará demostraciones de los cálculos del perímetro y del área de cada uno de los polígonos construidos. Este es el material que se te solicitó para hacer la actividad del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Se te dijo que tenías que utilizar hojas de color, podías utilizar acetato, papel cebolla, papel albanene, estambre, resistol, tijeras, regla, transportador, compás y lápiz. Las indicaciones es que trazaras dos círculos de radio 5 en una hoja. Aquí están los dos círculos que se te indicó de radio 5 que trazaras en la hoja. Para trazar un polígono regular necesitas utilizar el concepto de ángulo central. Este se calcula con los 360 grados de la circunferencia entre el número de lados del polígono regular que vas a trazar dentro del círculo. A esto le llamamos polígono inscrito. En este caso vamos a trazar un triángulo, por lo cual el número de lados del triángulo es 3. Vamos a dividir entonces 360 grados entre 3 para obtener el ángulo central. Debes de marcar del centro hacia la circunferencia el radio, para que a partir de ahí con tu transportador empieces a marcar 120 grados. Coloca el transportador a que coincida el punto con el centro de este y la línea quede sobre el radio que marcaste. A partir de ahí mide 120 grados, que fue lo que calculaste de ángulo central. Recuerda que se mide de derecha a izquierda. Observa que marcamos en 120 grados el primer punto para trazar. Quitemos nuestro transportador y ahora coloquémoslo uniendo el punto de origen con el punto que marcaste de 120 grados y traza. Ahora nuevamente coloca tu transportador sobre la línea y haciendo en el punto de origen y nuevamente mide 120 grados y marca. Ahora une del centro al punto. Ahí tienes los tres puntos de los vértices del triángulo. Únelos con tu regla. Ahora observa, has trazado un polígono regular inscrito dentro de la circunferencia. En este caso el polígono es un triángulo. Debes de hacer lo mismo en el segundo círculo. En uno de los círculos vamos a calcular su perímetro y en otro vamos a calcular su área. Toma la medida de su lado. En este caso a mí me da 8.9. Mide cada uno de los lados del triángulo y observarás que todos tienen la longitud, como en mi caso, de 8.9. Quiere decir que es un polígono regular, ya que los polígonos regulares son todos aquellos que tienen sus lados con la misma longitud. Ahora, para calcular el perímetro, recuerda que es la suma de los lados de cada uno de los elementos de la figura geométrica. En este caso, es la suma de los tres lados por ser un triángulo. Basado en lo anterior, entonces sumamos los tres lados, como dijimos, mi medida es de 8.9 centímetros, la suma de los tres me da 27.7. Ahora voy a medir 27.7 centímetros de estambre
Voy a cortar y es lo que voy a pegar en el contorno del triángulo. Ahora ya vimos que los 26.7 centímetros que se midieron de estambre al pegarlo al contorno quedaron exactos. Vamos con el área. Para el área tienes que trazar tu altura. Recuerda que es una perpendicular que está de la base al centro del círculo, en este caso. La altura para mí es de 2.5, su base del triángulo es 8.9. Recuerda que para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Observa que si multiplicas 8.9 por 2.5 te da 22.25. Si lo divides entre 2 te da 11.125 centímetros cuadrados. Pero recuerda, esto es solamente el área que tiene sombreada de color rosa. Si observas, son 3 triángulos a los cuales tienes que calcular. Pero como tienen las mismas medidas, entonces solamente vas a multiplicar 3 por el área que has calculado. Ahora multiplica 3 por el área del triángulo de color rosa, que es 11.125. Observa la calculadora que nos da 33.375 centímetros. Observa que el área total es de 33.375 centímetros cuadrados. Lo siguiente que vas a hacer es colocar ya sea el papel albanele o el papel cebolla o un acetato sobre este para que cuentes el número de cuadritos. Vas a recortarlo de acuerdo al triángulo y lo vas a pegar sobre él. Haz que coincidan las líneas para que puedas trazar y remarcar sobre este para poderlo cortar. Este fue con papel albanil. Este fue utilizando acetato en uno de los grupos. Siguiendo la misma metodología debes de calcular para el cuadrado el ángulo central. Será 360 entre 4, que nos da un total de 90 grados, o sea, debes de medir cada 90 grados para marcar los vértices del cuadrado, como se te muestra en la figura. Después de eso, para calcular el perímetro, recuerda que debes de medir la longitud de uno de sus lados, en este caso es de 7.1. Su perímetro entonces recuerda que es la suma de cada uno de los lados, en este caso sus 4 lados que son de 7.1 y te dará 28.4 centímetros, que es la longitud del estambre que debes de medir y después colocar en el contorno como se te muestra en la figura. Para el área, lo que debes de hacer, puedes calcular el área recordando que es lado por lado, en este caso es 7.1 por 7.1, te daría 50.41. Utilizando los triángulos que se te muestran en la figura, puedes calcular entonces el área, que va a ser base por altura sobre 2, en este caso son 7.1 centímetros por 3.5 de altura. Recuerda que la línea rosa que alcanzas a ver es exactamente la altura de uno de los triángulos. Observa que se multiplica 7.1, que es la base, por 3.5, que es la altura, te da 24.85. Ahora hay que dividirlo entre 2. El resultado que vamos a obtener es de 12.425. Recuerda que solamente estamos hablando de un solo triángulo. Para calcular el área total del polígono, en este caso el cuadrado, entonces multiplicaremos 4 por 12.425, que es el área de uno de los triángulos. Observa que es de 49.7 centímetros cuadrados. Si observas el área que calculaste en este momento con la área que habías calculado, con lo que reconocías lado por lado, son muy cercanas. Para trazar un dodecágono debes nuevamente utilizar el concepto de ángulo central. Será 360 entre, en este caso, 12, porque el dodecágono tiene 12 lados.
Al dividir 360 grados entre los dos lados nos da que a 30 grados tenemos que ir trazando. Nuevamente traza tu radio a partir del punto donde trazaste tu circunferencia que reconocemos como centro. Coloca ahora. Con el transportador debes de ir midiendo 30 a 30 y marcando toda la circunferencia. Ahora observa cómo se trazaron las líneas hacia el centro de la circunferencia. Después de haber realizado la unión, vas a unir los segmentos que van a formar al decágono. Observemos cómo al unir las líneas formamos los 12 lados del polígono. Por eso es importante que el ángulo central esté bien calculado y si observamos los triángulos todos son iguales. Para calcular el perímetro debes de medir uno de los lados. En este caso para mí el lado mide 2.7. Como tengo 12 lados lo voy a multiplicar por 12 porque todos los lados son iguales por ser un polígono regular. Y lo que voy a tener son 32.4 centímetros, que es lo que voy a medir de estambre. Cortado el estambre, ahora pégalo en el contorno del polígono. Al pegarlo, porque tiene tantos lados, casi se acerca al contorno de la circunferencia y se observa los 32.4 centímetros que medimos fueron exactos. Para calcular el área del polígono debes de trazar nuevamente la altura en uno de los triángulos. En este caso mi altura fue de 4 centímetros, entonces calculé el área del triángulo que está de color rosa. Sería 2.7 por 4 entre 2 y me dio una área de 5.4 centímetros cuadrados. El área total del polígono sería entonces los 12 triángulos por 5.4 centímetros cuadrados de un triángulo y el área total sería de 64.8 centímetros cuadrados. Otra forma de calcular el área de un polígono regular es perímetro por apotema sobre 2. En este caso mi perímetro es de 32.4, mi apotema es la altura del triángulo, en este caso 4 entre 2. Si multiplicamos 32.4 por 4 da 129.6, al dividirlo entre 2 nos da 64.8 centímetros cuadrados, que si la comparamos con la que hicimos por triangulación es exactamente la misma. Ahora deberás de pegar el acetato y contar el número de cuadritos para verificar que tu cálculo sea correcto. Ahora cuenta el número de cuadritos después de haber colocado ya el acetato sobre este. Yo calculé aproximadamente a la hora de contar 59, pero con las mitades pues ya se completa al 64.8.